Mirad, el sol va cayendo por ahí. ¿Lo veis? Y no sé si se verá desde el móvil, pero ya tenemos luna llena. Ahora sería... Y tenéis que ver también que ahora hace fresquito. Yo no puedo poner ahora el rocío porque tengo que acostar a los niños hasta que no le cueste nada. Así que me voy a esperar a acostarlo. Pero quería decir que aunque veáis que es por la noche, lo suyo ya es cuando entra el fresquito. Cuando entra el fresquito. Y así las botellas... Pues, ve, mira, los animales se han recogido ya. Estos que duermen ahí porque les gusta. Pero los animales están recogidos. Cuando ya se recogen los animales, y cuando empieza el cantor gallo, es cuando hay que recogerlos. Cuando atardece y cuando amanece. Si lo hacéis por la noche, como yo lo voy a hacer, tampoco pasa nada, ¿vale? Pero eso sería lo suyo porque es cuando hay mayor actividad en esos momentos. ¿Ves? Por lo que he comentado. Ahora mismo no hace calor. Ahora mismo me pondría yo una rebequita, por ejemplo. Yo me pondría una rebequita. Entonces, el contraste ese hace que los orbes aparezcan. Que ya aparecen de por sí, pero estoy hablando siempre de coger más. Mira qué bonita vuestra ermita la Campiñuela. Oh, tío, a ver cuándo te va a acostar. Mira, ahí con la luna llena, la ermita la Campiñuela. Bienvenidos mis campiñuelos y campiñuelas a la cabaña del druida hermandad, la orden de la ermita de la Campiñuela. He de comunicaros que espero que os hayáis extraído vuestras cañas de pesca porque hoy vamos a pescar orbes. Vamos a recolectar la materia prima con la que los filósofos naturales proceden a hacer la piedra filosofal. Empecemos. A ver. Mira cómo se queda el congelador. ¿Vale o no? Siempre que tenéis que guardar botellas de reserva, porque unas se descongelan más, menos, y esto pues no enfría todo lo que tiene que enfriar. Pero bueno, hemos sacado esta. Vamos a sacar. A ver si puedo sacar unas pocas más, pero ya no debería de sacarse muchas más. Siempre un mínimo de 3 bandejas. Porque mira, esta botella por ejemplo, mira lo que le ha pasado. Di tú que se descongela y empieza a chorrear agua por ahí. Pues entonces ya todo el rocío de ahí ya no nos sirve. Porque, hombre, se puede rescatar los orbes, pero eso ya es un follón. Por eso ya más destilaciones, más cosas y sin respetar las cosas de los filósofos. Así que señores, voy a seguir sacando un poco más. Vamos a sacar esta. Esto de aquí también. Madre mía, cuántas llevamos ya, ¿eh? Y estas las vamos a dejar para medida que pasen los días, las vamos a ir poniendo. Pero siempre hay que tener una reserva, como ya he dicho, porque de aquí se van a descongelar un montón y las que estén ya medio descongeladas, conviene que se quede el día entero ahí metida en el congelador. Y entonces la siguiente tanda, las que están más derretidas, tienes que ahora coger las que están más congeladas y dejar las que están más derretidas. Por eso trabajamos con tantas botellas congeladas y necesitas un arcón para meterlas todas. Espero que ahora hayáis entendido el concepto. No es que se van a usar todas, no, es que necesitas tener una recámara. De hecho, me he colado porque trabajar con botella grande después un coñazo. Lo que vamos a hacer es que vamos a coger unas pocas y las vamos a guardar. Venga, y esta la vamos a guardar. Esta que es chiquitilla la vamos a guardar. Y ya con esta recámara de aquí es suficiente. Bueno, pues esto es lo que tenemos. Entonces ahora las vamos a distribuir mejor. Lo suyo es que vayan de pie, ¿vale? Porque la ponéis de pie, chorrea y cae. Pero como tenemos tantas y tantas, es mejor así, ya cae por inercia. Si no, por la mañana la ponemos de pie nosotros y lo chorreamos así. Y esto, fuera. Hay que tenerlo lo más limpio posible, dentro de lo que cabe. Pues bueno, vamos al lío. ¿Veis los orbes? ¿Veis todo lo que hay en el ambiente? Una barbaridad, ¿eh?
Ahí tenéis otro. Aquí lo tenemos, ¿lo veis o no? ¿Veis cómo se tiran a las botellas, que yo no mentía? ¿A lo veis o no? Y ahora mira, me voy a ir a otro sitio. ¿Lo veis cómo están aquí? Y antes no estaban. Dios más, os digo una cosa. A ver dónde está la luna llena. Y ahora se ve menos porque tenemos la luz ahí puesta y la luz aquí puesta. Aquí la tenemos. Oh, pues está perfecto. Así es como tiene que ser. Y así es como se lo hemos contado, señores. Bienvenidos a un capítulo más de Pesque con la cabaña del druida. Es lo que vamos a probar, ya que lo tenemos puesto. Voy a apagar la luz aquí. ¿Ves? Ya se ve mucho más. Y cuando apaguemos esa de ahí se ve todavía más. Pero bueno, señores, quería que viera esta obra de arte. Esa botella es que no se puede poner recta. Parece que el gato está por aquí. Joder, siempre se viene conmigo cuando hago alquimia. ¿Veis? ¿Veis? Ahora sí estamos oscuros. Aurelia, ¿te viene? Sí, está más oscuro. A ver qué pasa si quito la luz del plaque, sería lo propio. Que va, así no vaya a ver nada. Fijarse, la luna ahora mismo, la luna está ahí. Cuanto llegue ahí, cuando se alinee aquí, vamos a poder atrapar un montón de orbes. Y ahora vamos a ver. También tenéis que aprender a distinguir las moscas estas chiquititas de los orbes, que se distinguen muy bien. ¿Ves? Mira, eso no es un orbe. Lo he enseñado, pues esto sí. Y eso ¿habéis visto el que sacó la botella? ¿Veis? ¿Ves? Eso no es un orbe. Eso es lo primero, tenéis que aprender a distinguirlo bien todo. ¿Habéis visto cómo se ha ido? Estamos a primera de la noche, ¿vale? También os digo que por la experiencia que he tenido yo, antes de que se ponga el alba, es cuando más orbes hay en el ambiente. Por mi experiencia, en el canto al gallo. Y cuando menos, al principio de la noche. Otro, ¿lo habéis visto? Es que hacen así. Joder, me dijo un alquimista que descubrió el canal hace poco que se teletransportan. Que lo tiene cogido con... O sea, que lo tiene de forma puesto, que cuando él la graba, ha podido apreciar que se teletransportan muchas veces. Y se ve que lo tienen que hacer conscientemente, porque las investigaciones del año pasado, ¿acordáis que tenía la puerta cerrada, la abrí y ya empezaron a entrar? Si les diera igual colarse o no, pues yo creo que, o sea, si no requirieran un esfuerzo para ello, o no tuvieran conciencia para ello, pues no lo harían, ¿sabes lo que te digo? O sea, lo harían todo el rato, porque les daría igual. Sin embargo, no. Toma. Se van quedando atrapados aquí. Lo va sudando y va cayendo aquí.
Bueno, pues lo siento mucho, pero no me voy a quedar aquí hasta el alba para que veáis cómo se tiran cuando ya se está apreciando. Lo que pasa es que hay menos en el ambiente. Si no, os pondré un vídeo seguramente. Mira, para ahorrarme eso, como ya lo hice en su día, os voy a poner un vídeo de cómo se ve antes de que amanezca. ¿Vale? Más que nada porque ahora mismo, a mí me cuesta ahora, porque yo salgo de trabajar cuando ya está amanecido. Y entonces, y el año pasado, que lo grabé el año pasado, pues salía una hora antes. Entonces ahí sí cuando lo pude grabar. Así que os dejo y me voy a trabajar. Nos vemos. Ya son las 6-7 de la mañana. La luna va por aquí ya. El gallo lo he escuchado cantar. Y he dicho, bueno, anda, ya que me ha despertado el gallo, voy a venir aquí. Hoy ha sido una noche mala de Rocío. Muy mala. ¿Veis que muy poco? Una de las peores. Suele haber noches buenas, suele haber noches malas. Y hoy es mala. Hay noches que tú lo pones. En serio, hay noches que tú lo pones y no ves todo lo que sale. En este no, por eso también he madrugado un poquito más, porque mira cómo está la botella. ¿Veis? Mientras más temprano la recoge y menos le dé el sol, aunque sea el del alba, mejor. Entonces lo vamos a guardar. Pero por lo menos... ¿Lo veis? ¿Lo veis o no? Dale like si te gusta, suscríbete al canal, activa la campanita, activa el punto, dale like si te gusta, suscríbete a mi canal, activa la campanita, activa el punto,